Queridos amigos y queridas amigas de lo inexplicable, lo que están a punto de presenciar es más que una historia, es un viaje a las profundidades del misterio. Hoy les llevaré a un mundo donde la realidad se desdibuja y lo incomprensible se convierte en la norma. Francisco, un joven aparentemente común, vivirá una pesadilla que desafía toda lógica. Escuchen con atención, porque lo que van a descubrir les estremecerá hasta la médula. Empecemos. Saludos, amantes de lo inexplicable. En esta ocasión, los transportaré al abismo de lo desconocido. Presten atención, porque les contaré la historia de Francisco, un joven estudiante de ingeniería que vivía en la Ciudad de México. Lo que ocurrió con él dejará sus mentes atormentadas. Así es, queridos seguidores y seguidoras de los misterios más oscuros. Francisco era un joven común, con pasiones ordinarias, amigos, fútbol y series de Netflix. Pero lo que estaba destinado a ser un día normal se convirtió en una pesadilla que desafía cualquier explicación. Era una mañana de un lunes, el inicio de una semana como cualquier otra. Francisco se reunió con sus compañeros para dirigirse a la universidad. Abordaron el metro como solían hacerlo, pero al llegar a su destino, algo aterrador ocurrió. Francisco había desaparecido. Sus amigos lo buscaron por todo el andén, pero no había rastro de él. Ni llamadas ni mensajes eran respondidos. La incertidumbre se apoderó de ellos, pensando que tal vez se había bajado en una parada equivocada. Sin embargo, algo estaba mal. Las cámaras de seguridad del metro no mostraron a Francisco saliendo de ningún vagón. Su teléfono celular, un frío y mudo testigo, no emitía señales. La desesperación se apoderó de sus seres queridos, pero el misterio era más oscuro de lo que imaginaban. Francisco desapareció sin dejar un solo rastro, como si la realidad misma se hubiera desvanecido a su paso. Las teorías comenzaron a brotar, algunas más terroríficas que otras, pero ninguna respuesta a la vista. 6 días después, lo impensable sucedió. Francisco reapareció en su hogar, sucio, desorientado y con heridas inexplicables. Pero lo más escalofriante era que no recordaba nada de lo que había ocurrido durante su ausencia. Solo podía hablar de un lugar desconocido, extrañas personas y un idioma incomprensible. ¿Qué sucedió en esos 6 días? ¿Quiénes eran esas entidades que lo tenían cautivo? ¿Qué querían de él? Preguntas sin respuesta que atormentan a todos los que conocen su caso. En el mundo del misterio, la verdad es tan escurridiza como una pesadilla. Teorías surgen desde las sombras. Algunas apuntan a una secta satánica que lo mantuvo en cautiverio para oscuros rituales, mientras otras sugieren un encuentro con seres de otro mundo que lo sometieron a experimentos genéticos. Algunos incluso especulan con viajes en el tiempo o dimensiones paralelas, donde las leyes de nuestra realidad son inexistentes. Pero, queridos amigos y queridas amigas, ninguna de estas hipótesis tiene pruebas sólidas que las respalden. Francisco vive con las secuelas de su experiencia: pesadillas, ansiedad y depresión. Ha dejado sus estudios y se encierra en su casa, temeroso de volver a enfrentar lo desconocido. La pesadilla está lejos de haber terminado. En un mundo donde los misterios y las sombras se entrelazan, Francisco se convierte en un testigo inquietante de lo inexplicable. ¿Qué opinan, amigos y amigas de misterios inexplicables? ¿Qué explicación darían a este enigma que desafía la razón y la lógica? Déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué creen que le ocurrió a Francisco? ¿Cuál es su versión de este oscuro enigma? Manténganse alerta, porque aquí, en Misterios Inexplicables, exploramos lo desconocido y desafiamos los límites de la realidad. ¿Conoces otros misterios que quieras que investiguemos? Juntos
desentrañaremos los secretos más oscuros jamás descubiertos. Hasta la próxima entrega de Misterios Inexplicables, donde cada ola es un suspiro del misterio y cada episodio es una inmersión profunda en lo imposible.